Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con los primeros temas de la cátedra. Un tema muy importante y que va a ser transversal todo el año es el ocio, el tiempo libre y la recreación, que es el título de este presi. Primero tenemos que ver algunas diferencias y para entender a qué apuntamos nosotros, que lo expliqué en el video anterior, primero tenemos que entender un poco de la historia de cada una de esas palabras, empezando, bueno, a modo de introducción. Por lo general se marca indistintamente el uso de las tres palabras al tiempo en el cual no estamos trabajando, ¿no? Ese tiempo que tenemos de descanso. eh, Coloquialmente o indistintamente se habla de ocio, tiempo libre, recreación. Eh, Esto va a ser es un problema conceptual, una confusión conceptual. Para entenderlo, nosotros vamos a explicarlo de otra forma, o por lo menos qué es lo que entendemos socio hoy. Em, Por lo general, este tiempo que no estamos trabajando lo dedicamos a acciones que están dirigidas al descanso, a divertirnos, a relajarnos, a contemplar un paisaje, al placer, ¿no? Y eso comúnmente se denomina de cualquiera de las tres formas. Pero específicamente hablando del ocio, tenemos que indagar más profundamente en el pasado, ¿no? Tiene un anclaje muy histórico en los griegos y un anclaje también muy importante en los romanos. Em, Esto se reconoce a partir de los filósofos como Platón y Aristóteles, que son dos de los grandes filósofos, por lo menos que han llegado hasta acá, de la filosofía que nosotros consumimos. Em, que planteaban de que el hombre es más de lo que parece ser, ¿no? Que hay algo más. Y el carácter de este ocio, de esta filosofía, en realidad los griegos tenían, era una ciudad esclavista, ¿no? Tenían esclavos que hacían sus tareas domésticas y tareas cotidianas para cubrir las necesidades materiales de esa sociedad. Y después estaba la gente que no hacía ese tipo de tareas y que se dedicaban a pensar, a buscar las verdades supremas. Entonces el ocio solamente podía existir en esa gente de espíritu libre, que era la que no estaba sometida a la esclavitud. Por eso el ocio y el ideal del ocio griego debe ser entendido como una sociedad económica esclavista. Y bueno, claramente es una sociedad que hoy no podría llegar a existir. Después hay algunos autores que marcan tres elementos dentro del ocio griego, que es el tiempo, el fermento intelectual y el seguimiento ideal. El tiempo está marcado en que necesitamos, esto es que lleva un proceso que es lento y necesitamos tiempo para elaborar este tipo de pensamiento. Por eso había tanto filósofo. El fermento intelectual está dado en que ellos necesitaban una explicación mitológicas o metafísica constantes, ¿no? Por eso también eran politeístas, todo tenía un dios para cada cosa. Eso era parte de la filosofía, de lo que ellos tenían que necesitaban pensar y buscar explicaciones todo el tiempo. Y después el seguimiento de un ideal es una característica de la Grecia antigua, ¿no? Que da cualquier otra cultura. Por otra parte, Roma desarrolla el ocio de otra forma, ¿no? Roma buscó una expansión territorial, Roma se transformó en un imperio, el imperio romano llegó, bueno, obviamente toda la península, Italia, la península ibérica, llegó hasta Escocia, o sea, abarcó un gran territorio y buscaban un enriquecimiento personal, ¿no? Entonces, eh, Roma lo que hizo fue grandes urbes donde nucleaban muchas personas. También eran esclavistas, también tenían a la gente que capturaban y a los que no se sometían a ellos pasaban a ser esclavos y bueno, hacían las tareas más fuertes, al igual que los esclavos de los griegos, ¿no? Estas grandes urbanizaciones, estas grandes urbes hizo que empiece a haber nuevos oficios y nuevas ocupaciones que derivan de la situación, ¿no? Y esta situación social hizo
que la versión socioeconómica del imperio se contemple una transformación al surgimiento de estos pequeños artesanos que llegan a la organización y manteniendo obviamente la esclavitud. En este aspecto, el ocio se puede centrar en cuatro puntos importantes. El ocio como fusión de ocio y trabajo, el ocio como tiempo de ocio, ocio como espectáculo y el ocio como búsqueda de placer. No es que estén, no es que sean ocios diferentes, sino que depende de tu estatus dentro del imperio, es el tipo de ocio que usaba. Se entiende al ocio, a la fusión de ocio y trabajo, el momento de descanso, ¿no? El momento en que después de trabajar las personas recargaban energías y ese tiempo lo usaban para descansar básicamente. Después el tiempo de ocio estaba dedicado más que nada a las personas de un alto poder dentro del imperio, donde tenían otro tipo de ocio, como con la contemplación que hablamos al principio y el pensar. El ocio como espectáculo es bien conocido en Roma. En Roma tenemos el circo romano, tenemos el Coliseo, donde tenían, bueno, dentro del Coliseo tenemos a los gladiadores, había peleas con tigres, con leones, si alguno tuvo la suerte de viajar a Roma, ve que es algo que es extraordinario y maravilloso. Tenía dos funciones. Por un lado, el ocio como espectáculo para que la gente es un tiempo libre, un tiempo de ocio pueda canalizar por ahí. Y el otro lado, el otro punto fuerte que tiene es que también se canalizaba toda la violencia, se nucleaba ahí, donde los espectadores eran parte de lo que pasaba, ¿no? El, el- el emperador, cuando peleaba un gladiador, supongamos, y caía y estaba al borde de morir, el otro peleador no lo mataba, sino como que le pedía la autorización al emperador para matarlo, y el emperador levantando el pulgar o bajando el pulgar hacia que viva o que muera, y eso dependía también, eso se manejaba de acuerdo al humor de la gente. La gente aclamaba que lo mate o que la gente aclamaba que quede vivo. Y el emperador, si bien tenía la potestad de hacer lo que quería, también se guiaba un poco por eso, porque se ponía a toda la gente en contra. Entonces, si había mucha gente vitoreando que lo dejen vivo, por lo general levantaban el dedo y esa persona vivía. Y si todos querían lo contrario, bajaba el dedo y esa persona era asesinada. Y el último, la búsqueda de placer. También Roma, ese imperio es conocido por las grandes cenas, por los baños romanos, por las grandes orgías que tenían y bueno, eso se ha visto en varias películas, en varias series. Después seguimos, después de Grecia y de Roma viene el siglo XVI, donde el ocio cambia de concepto. El ocio surge la economía de mercado, entonces el concepto de ocio se transforma en otra cosa, se transforma en ociosidad, que quiere decir que es el momento en que el hombre no está trabajando y está ocioso sin hacer nada, es un momento que no es productivo, y por lo tanto como no es productivo está mal visto, porque se cree, ahí se empieza una famosa frase que el trabajo dignifica, eh, que ha sido muy famosa y ya desde el siglo XVI. De hecho, el trabajo siempre tuvo un estatus así bien fuerte. En Alemania, donde están los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, en la entrada del campo de concentración, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero está cerca de Berlín, está en alemán: el trabajo te hará libre, ¿no? Entonces la gente que iba y caía en el campo de concentración sabía que su única forma de poder liberarse y estar en otra cosa es trabajando. Siempre se puso el trabajo como eje. Entonces, cuando vos no estás trabajando, estás ocioso y cuando estás ocioso no sos productivo y eso económicamente está mal y moralmente está mal. Así que el concepto de ocio se transformó en un nuevo concepto, que es el concepto de tiempo libre. El concepto de tiempo libre es el concepto que es el tiempo que no estamos trabajando, ¿no? Esto se acuñó más en la revolución industrial, por supuesto. Pero cuando no estamos trabajando, tenemos un tiempo libre. Entonces, en ese tiempo libre, qué es lo que se hace? Como nadie quería tiempo libre, todo el mundo quería que trabaje, se legisló a favor de eso, ¿no? Se predicó y se legisló contra la diversión de los pobres, se decía, y en varios aspectos de la vida esto también modificaba las relaciones personales, ¿no?
la forma de hablar, los modales, porque el trabajo creaba una disciplina y un orden que se trasladó a la vida cotidiana. Después surge la reforma laboral, que es un poco más actual. En la reforma laboral antes la gente trabajaba, no importaba la edad, laburaban los chicos, trabajaban los señores grandes, laburaban 18 horas por día. Bueno, a través de los sindicatos y de los gremios empezó a hablar del tiempo reloj, de, de haber trabajos sistemáticos, y empezó a crearse eh, un trabajo que se creía en ese momento deshumanizante, a ser un poco más humanizante, a tener una jornada laboral de 8 horas, a tener un descanso pago, un descanso semanal, a tener un descanso anual, que son las vacaciones, que sea pago, a tener un aguinaldo. Ese tipo de cosas se fueron logrando a través del tiempo, de los años, más que del tiempo, para no repetir la palabra. Y es una conquista de luchas, por supuesto, gremiales, por más que hoy la palabra esté un poco más dañada. En Argentina se fue logrando, por supuesto, a mediados del siglo XX, con los gobiernos más bien populares que conservadores. Y después viene el término recreación. El término recreación empezó a utilizarse en los años 50. Em, una vez que tengamos que está incorporado el tiempo libre, se comienza a hablar una recreación racional. Esto crea nuevas necesidades y, y un conjunto de actividades, perdón, esto crea nuevas necesidades y capacidades y las adaptamos a un conjunto de actividades en el ámbito laboral, dentro del tiempo libre. Cuando en los trabajos se promovía actividades como las habilidades manuales, buscando la necesidad de romper con lo automático del trabajo y hacer algo aparte que nos pueda gratificar y descansar la mente de estar tan alienados trabajando. Y después tenemos el concepto de juego y recreación, que son dos conceptos separados. Em, Entran en conflicto el juego y la recreación, porque el juego se conoce como un universo cerrado. O sea, las reglas se aceptan o no se aceptan en el juego. Si las aceptas, jugás, si no las aceptas, no jugás. En cambio, en la recreación es más flexible, no es un universo cerrado, y uno acepta o no acepta, pero, por ejemplo, en la recreación hay una parte que es obviamente ficticia, hay una organización, un control social para los impulsos de alegría, la diversión, las libertades que están presentes en el juego. Por ejemplo, si jugamos con una escoba, la escoba será el caballo y todos aceptamos que la escoba es el caballo y la soga será una víbora. A diferencia del juego, la recreación no es un universo cerrado que se constituye por medio de la aceptación de reglas. Si bien la recreación puede llegar a tener reglas, por supuesto, las tiene, no que puede llegar, las tiene, esas reglas son flexibles, se pueden modificar. Entonces, ¿quién hace recreación? Y desde que nacen los nenes hacen recreación, que juegan con cualquier cosa. Agarra una caja y es un autito y es una casa y la usan para guardar cosas, la usan para taparse, están recreándose. No es un juego en sí, sino más bien están recreándose. El juego aparece más bien con los deportes, por supuesto, que de una concepción pedagógica, un deporte es un juego altamente reglado, sin entrar en discusión del deporte espectáculo y otro tipo de discusiones que son interesante, pero que no vamos a poder discutirlo ahora. Y la recreación aparece como algo eh, más flexible a la hora de jugar. Bueno, espero que hayan entendido estos conceptos. Les dejo una guía para que puedan entenderlos mejor. Y les dejo un PowerPoint, perdón, sí, un PDF, un PowerPoint, un PDF con esto mismo, pero en formato papel, por si alguno no puede bajarlo o necesita leerlo sin que esté yo hablando. Bueno, les mando un abrazo grande, nos escuchamos y vemos la semana que viene.